Método del árbol de causas, lección 4, parte 4. Validación de la información. En la fase de recolección de la información tenemos la etapa de validación de la información antes de generar la lista final de hechos. La validación de los hechos se basa en que algunos hechos son evidentes por sí mismos, por ejemplo, una carga pesada. Otros hechos debemos validarlos de alguna manera, y para ello deberemos utilizar una serie de recursos. Esencialmente vamos a hacer referencia a las evidencias que pudimos recolectar y los mecanismos por los cuales las recolectamos. Las observaciones, la entrevista, los documentos, la visita de campo nos generan una serie de hechos, ¿no?, que debemos finalmente convertir en hechos validados. Una forma útil de validar los hechos es utilizar la matriz de evaluación de evidencias, que es una propuesta que plantea que para cada situación nosotros establezcamos una evidencia que valida esa situación, ese hecho, y registremos cuál es la fuente de la evidencia y algunos comentarios relacionados. Esto es lo que llaman la matriz de evaluación de evidencia. Al llenar la matriz de evaluación de evidencia, entonces vamos a tener un registro que nos va a permitir identificar qué evidencias efectivamente están validados, cuáles son los elementos que nos hemos basado para validarlos y algunos comentarios particulares que, al ser integrados dentro del informe de investigación, nos van a permitir que quienes lo lean puedan tener una mejor información sobre lo que estamos la manera en que estamos realizando nuestras conclusiones. Si usamos la matriz de evaluación de evidencia en el ejemplo de la carga que oscila, vemos que hay algunos elementos en los cuales no tenemos una evidencia. Por ejemplo, no tenemos evidencia que la carga oscila, ¿no? La evidencia es anecdótica en el sentido de que una vez que se rompe la eslinga, asumimos que la carga puede oscilar, pero no tenemos ninguna manera de validar que eso ocurrió efectivamente, digamos un video, una fotografía. El hecho de que la persona no usara casco, ¿no? Si tuviéramos, por ejemplo, una fotografía de la persona inmediatamente antes de ocurrir el accidente, pudiéramos asegurar con certeza que la persona no usaba casco, ¿no? Pero, por ejemplo, el casco, de ser golpeada la persona en la cabeza y haber estado usando el casco estaría cerca del sitio del accidente, por ejemplo. En el caso de la eslinga deteriorada, ¿no?, podemos mencionar el daño de la sección media de la eslinga. Podemos tomar una fotografía de esa operación, ¿no?, y la fuente de la evidencia obviamente es la inspección que hemos realizado de esa eslinga como tal. Y así vemos entonces que varios de estos elementos tienen una fuente de la evidencia. Tenemos entrevistas, fotografías, un registro en el servicio médico, la visita de campo, etc. Un hecho es validado cuando tenemos suficiente evidencia objetiva, cuando coinciden las observaciones que hemos hecho de la posición, las partes, las personas y los papeles, ¿no?, cuando se confirma en campo y se sustenta sobre alguna información del campo, cuando varios testigos lo han corroborado, cuando los documentos lo respaldan o cuando las evidencias físicas lo muestran como tal. Todos los hechos validados pasan a formar la lista final de ellos, y esa lista final de hechos es el elemento básico para la siguiente etapa del proceso. ¿Preguntas? Postea tus preguntas en el foro del curso. Continuemos a la siguiente sesión.